Bueno, soy Iván López Munuera, curador y crítico de arte y arquitectura y profesor en el Bard College, en el programa de arquitectura, Center for Curatorial Studies y Human Rights. Para mí mis comienzos en la curaduría se iniciaron en el Museo Reina Sofía, donde comisarié mi primera exposición, Los Esquizos de Madrid, y para mí fue un momento fundamental. Era el momento en el que justo acababa de llegar elegido como director del Reina Sofía, Manuel Morcaviller, y decidió hacer una serie de lecturas del arte contemporáneo que escapaban o iban más allá de muchas de las cuestiones simplemente estéticas. Mi exposición, que luego también formaba parte de mi tesis doctoral en Historia del Arte, miraba muchas de las prácticas artísticas en España entre el final de la dictadura de Franco y los primeros años de la democracia, viendo el arte como un lugar donde se podía desarrollar la democracia a través de diferentes discusiones. Para mí fue fundamental porque empecé a establecer cómo el arte, por un lado, era una disciplina que contenía una serie de discusiones muy específicas relacionadas con la historia, relacionadas con la estética, pero al mismo tiempo también se generaba como un lugar de ensamblaje de lo social, lo político, lo ecológico, algo que después desarrollé en otras exposiciones, ya fueron relacionadas con la música pop, con las culturas del cuerpo, con lo performativo, con las ecologías y con otros elementos más que humanos. En mi práctica curatorial, pero también en mi práctica académica y como crítico, como teórico de arte y arquitectura, he procurado no generar clasificaciones que al final acaban constriñendo las propias prácticas en sí, es decir, las distinciones entre arte, arquitectura, música, si bien podían ser efectivas para encontrar a un nivel histórico, muchas veces para saber a qué audiencia o sobre qué genealogías podían discutir, para mí no resultaban tan interesantes como ver los alcances y las propias relaciones que se podían establecer. Es decir, cuando miraba, muchos de los artistas de la contemporaneidad tenían relaciones con las espacialidades, con las arquitecturas, con el hecho construido, pero también desde la arquitectura veía muchas de las discusiones que se daban también en arte. Para mí siempre estuvieron todas estas alineaciones muy, no es que fueran borrosas, pero como toda clasificación y como todo proyecto moderno, al final la propia clasificación en sí y los sistemas excluyentes al final acababan siendo tan poderosos que borrar un poco o tratar de generar discusiones entre esas disciplinas me parecía más interesante. Desde el comienzo comencé a ver como, por ejemplo, un proyecto que curé, que comisarié, que se llamaba Pop Politics, que miraba cómo los artistas de la contemporaneidad habían visto las formas musicales del pop como un lugar de emancipación, como un lugar donde se desarrollaban determinados tipos de política, vi rápidamente cómo, por ejemplo, las discotecas, que habían sido vistas como espacios de alienación, espacios de banalidad, habían sido lugares donde se habían desarrollado políticas muy efectivas de la contemporaneidad, donde se había desarrollado, por ejemplo, buena parte del activismo durante la crisis del VIH, SIDA, donde se habían desarrollado otras corporalidades no normativas, donde la disidencia de género se había encuerpado, o incluso como los regímenes químicos habían formado parte del propio espacio. Esto
dio lugar a la tesis doctoral que desarrollé en la Universidad de Princeton sobre las arquitecturas del SIDA, pero que veía precisamente en las discotecas unos espacios de emancipación y de disidencia. Unos espacios que eran tan importantes por su arquitectura como por las instalaciones artísticas, la performatividad, el cuerpo que allí se desarrollaba. Y a mí me parecía que eran como lugares donde precisamente se podían discutir esta especie de porosidad o esta especie de disidencia en la clasificación de lo que es arte, lo que es arquitectura, lo que es performativo, lo que es musical, lo que es literario o lo que es histórico, político, genealógico. Uno de los proyectos recientes que he desarrollado se llama Criaturas Vulnerables. Parte de la idea de vulnerabilidad, no como algo negativo, sino como algo que realmente debemos abrazar. Como dice Judith Butler, todos somos vulnerables, pero algunos somos más vulnerables que otros. Comenzó como un proyecto en el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología en Lisboa y luego migró a la Casa Encendida en Madrid. Y veía cómo la porosidad, la contaminación, la polución, el cuerpo enfermo es un cuerpo que después de todo es nuestro cuerpo y es parte de nuestro día a día. Frente a esa idea moderna de lo sano, de lo limpio, que al final acababa excluyendo todo aquello que no era normativo, esta exposición y este proyecto trataba de abrazar precisamente todo lo que ha sido catalogado como enfermo, como vulnerable, como moribundo y que sin embargo forma parte de nuestro día a día. Por ejemplo, tenía proyectos como el de Michael Wang, que miraba cómo uno de los primeros virus que fue observado microscópicamente no fue un virus que afectaba a los seres humanos, sino que era un virus que afectaba a las plantas, en especial a los tulipanes, y es el virus de lo que se llama el tulipán roto. El tulipán, que durante el siglo XV y XVI había sido casi moneda de cambio, había sido más importante incluso que el patrón oro en Holanda durante buena parte del imperio y de la colonización holandesa, al ser transportado de Oriente Próximo, que era su lugar de origen, a Holanda, empieza a desarrollar una serie de enfermedades provocadas por el virus del tulipán roto, que generaban unas eflorescencias extremadamente hermosas, pero que rápidamente infectaban a todos los tulipanes. Era algo que no era peligroso para los seres humanos y ni siquiera para los tulipanes. Pero rápidamente empieza esta idea también de lo que es nacional, lo que es invasivo, lo que es deseable, lo que es enfermo, lo que es sano. En la exposición precisamente planteábamos un jardín de tulipanes en los que algunos de estos bulbos estaban infectados por el tulipán roto. Iban floreciendo varias veces e iban infectando todos los tulipanes, hasta que llegaba un momento en que estábamos rodeados de enfermedad. Esa enfermedad es también hermosa. Era una enfermedad que era bonita y que realmente no afectaba a los seres humanos, pero que generaba precisamente un ecosistema sobre lo que podemos entender como un cuerpo enfermo, que también puede ser un cuerpo hermoso precisamente porque no es normativo. Había proyectos como el de Mónica Bocchini, que generaba otro tipo de cuerpos, otro tipo de prótesis. Había proyectos también como los de P-Staff, en los que desarrollaba ideas que tenían que ver con el intercambio de fluidos entre diferentes cuerpos, algunos humanos y otros más que humanos. Otro proyecto que desarrollé de manera reciente con Nacho González Galán y Matilde Casani, miraba los cuartos de baño como lugares que generalmente suelen ser vistos como lugares objetivos, neutrales, tanto en la arquitectura como en nuestro día a día, en los que no reparamos mucho. Se llamaba Your Restroom is a Battleground, tu cuarto de baño es un campo de batalla, haciendo alusión también a Barbara Kruger y buena parte de su trabajo precisamente sobre el cuerpo. Y miraba casos de estudios donde precisamente en el cuarto de baño se establecían discusiones políticas o discusiones de lo político. Todos lo hemos visto, por ejemplo, con cómo el cuarto de baño segrega de manera completamente artificial el género en masculino, femenino, en hombre, mujer,
y es de alguna manera el establecimiento de la normatividad que opera a lo largo de diferentes geografías. Pero lo que veíamos es que no era tanto un problema, no es algo que simplemente quitando la señalética de los cuartos de baño y esta división por géneros íbamos de alguna manera a solventar el heteropatriarcado, sino que lo veíamos precisamente como un síntoma de discusiones mucho más extensas. Así que de esa manera fuimos mirando en diferentes lugares discusiones que habían permitido vehiculizar debates de lo político. Por ejemplo, como en un Starbucks de Seattle fueron expulsados 2 usuarios afroamericanos porque iban a utilizar el cuarto de baño antes de consumir nada en Starbucks. Esto generó una serie de discusiones y una serie de manifestaciones en relación a la segregación racial, porque no lo habían hecho con ningún otro usuario más que con estos 2, que de hecho se encontraban en Starbucks para tener una reunión laboral e iban a consumir. Lo que generó una discusión sobre cómo los cuartos de baño en Starbucks podían ser un lugar como de espacio público, pero también que podían vehiculizar discusiones sobre la raza. Lo vimos también en el caso de Gavin Green, que se llevó al Tribunal Supremo para generar una igualdad en los cuartos de baño en los institutos públicos de una serie de estados de Estados Unidos e incluir a las personas transgénero en esos cuartos de baño, no con el género con el que las personas se sentían identificadas y no con el género con el que habían nacido. En este proyecto, presentado en la Bienal de Venecia de Arquitectura del año 2021, que luego ha sido expuesto en el MAC de Los Ángeles, en la Bienal de Timisoara, en Wet Dreams, en Madrid y en muchos otros lugares. Lo que veíamos era casos de estudio en diferentes lugares, en Bogotá, en Colombia, en Reino Unido, en China, en Estados Unidos, en Haití, por ejemplo, donde se discutía el cuarto de baño en su capacidad política e ideológica, como por ejemplo en Estados Unidos. El caso de Gavin Green había llevado hasta los tribunales supremos como los cuartos de baño o la segregación de cuartos de baño en hombres y mujeres no daba representatividad al cuerpo trans en los institutos públicos de Estados Unidos, y cómo el Tribunal Supremo acabó llevando la razón a Gavin Green y cambió la legislación de todo el país. Un proyecto de cooperación que se hizo también con arquitectos, con abogados y con otro tipo de sistemas. Una legislación que volvió a cambiar precisamente hace poco, viendo precisamente cómo el cuarto de baño es un lugar social, político e ideológico. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es que, por ejemplo, era que en Estados Unidos, a pesar de que durante mucho tiempo hubo un sistema de cuartos de baños públicos, en buena parte del mundo, pero en Estados Unidos en particular, por ejemplo, muchos de ellos se cerraron, tanto con la privatización del espacio público como durante la crisis del VIH-Sida, porque los cuartos de baño públicos se veían como los espacios del cruising, se veían como espacios de lo sucio y como se veían como espacios de lo enfermo. Y como de repente lugares como el Starbucks se han aceptado casi como baños públicos, aunque sean en un lugar privado. Entonces permitía precisamente este proyecto también discutir qué es lo que entendemos como público, qué es lo que entendemos como privado y de qué manera, ¿no?, se articula a día de hoy. Y otro de los últimos proyectos que he desarrollado y que forma parte de una discusión, una investigación más extensa, que es sobre la arquitectura del SIDA-VIH, es el Prep Bread, que desarrollé para la Bienal de Venecia la anterior Bienal de Venecia del año 2023 para el pabellón de España. Este Pan Bread lo que establecía eran cómo las geografías del PrEP
que es una droga que se utiliza, un químico que se utiliza, que es la profilaxis pre-exposition, que si lo tomas de manera diaria, aunque mantengas intercambio de fluidos con una persona que convive con el VIH, no desarrollas o no permanece el VIH y no lo desarrollas y no te ves afectado al mismo tiempo. Lo que trataba de generar era ver cómo esas arquitecturas, cómo la territorialización del PrEP generaba también una serie de cuerpos y una serie de geografías que podían distinguir o que podían generar una balanza de poderes muy desigual, como por ejemplo el acceso al PrEP es gratuito o está subvencionado en buena parte de los países de la Unión Europea, pero como sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, que era uno de los primeros lugares donde se había desarrollado, sobre todo en los laboratorios Gilead en California, si no tienes determinado seguro médico, puede llegar a alcanzar $3.000 al mes el poder optar al PrEP, lo que excluye, por ejemplo, muchos de los cuerpos migrantes, cuerpos racializados, personas que trabajadores del sexo, que son de hecho los más vulnerables y que pueden verse excluidos precisamente de muchos de estos regímenes químicos, y cómo generan también una desigualdad, unas arquitecturas y unas geografías. Mi práctica pedagógica se articula principalmente a través de dos líneas. Una es entender la pedagogía como un lugar de generosidad. No es un lugar donde básicamente se establece una visión unidireccional en la que las disciplinas hablan solamente con sus propias disciplinas, con sus propios colegas en su misma posición, sino como una relación entre diferentes departamentos. En el Bard College, precisamente, las relaciones entre arquitectura, el Centro de Estudios Curatoriales, el Centro de Derechos Humanos, así como muchos otros departamentos y programas, resulta para mí algo fundamental. Y cómo establecer precisamente todas estas relaciones para entender o para discutir lo contemporáneo. Por otro lado, la otra línea es entender que no solamente será un proyecto docente, sino también discente. Esto significa que no soy yo únicamente el que enseña a una serie de estudiantes, sino que los estudiantes en sí mismos pueden generar una serie de conocimientos o pueden traer unos conocimientos a la clase que yo puedo desconocer por completo. De esa manera, mis clases se articulan a través de metodologías, a través de sistemas de archivo, discusiones sobre proyectos que puedan generar líneas de investigación que se ajusten a cada uno de los conocimientos que los propios estudiantes traen a la clase. Desarrollando ahora mismo un proyecto para la Bienal de Chicago que se inaugurará en otoño de 2025, que investiga estas discotecas como espacios no solamente de la fiesta, sino como lugares de articulación de lo político y articulaciones también o discusión de cuerpos no normativos.